Hoy vamos a estar hablando de nuestra conducta en Cristo. Importante, ¿verdad? Nuestra conducta en Cristo. Hemos dicho que Cristo es nuestra vida. Hemos dicho además que nuestra vida está escondida en Cristo y Cristo en Dios. También hemos dicho, porque el apóstol Pablo así nos lo ha estado diciendo en la carta a los Colosenses, que nuestros pensamientos deben estar enfocados en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque las cosas de arriba son los que realmente te van a satisfacer quien tú eres, tu ser, lo más profundo de tu interior. Las cosas de la tierra no te van a satisfacer nunca, porque las cosas de la tierra están para satisfacer a la carne. Todo el sistema está creado para la carne. Pero la carne es conflicto y frustración. Eso es todo lo que vas a cosechar de la carne. Y la Escritura dice que es muerte también. Muerte de todo en tu vida, el final de la carne. Ahora, cuando nosotros quitamos la mente de las cosas de arriba y ponemos la mente en las cosas de aquí abajo, entonces pasan unas cosas. Y como pasan unas cosas que no son las que queremos que pasen, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versos del 5 al 10 nos dice: por tanto, hagan morir lo terrenal en sus miembros: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. En ellos anduvieron también ustedes en otro tiempo cuando vivían entre ellos. Pero ahora dejen también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras groseras de su boca. No se mientan los unos a los otros, porque se han despojado del viejo hombre con sus prácticas y se han vestido del nuevo, el cual se renueva para un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. En el verso 5 Pablo dice por tanto. Cuando dice por tanto es porque hay algo anterior, ¿no? Porque necesitamos poner la vista en las cosas de arriba y no poner las cosas de la tierra. Por lo tanto, hagan morir lo terrenal. Porque pertenecemos arriba, no pertenecemos aquí. Porque somos celestiales, no somos terrenales, por la nueva vida que hemos recibido directamente de Jesucristo, que es nuestra vida. Entonces, por lo tanto, necesitamos hacer morir lo terrenal en nuestros miembros, en sus miembros: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Hagan morir lo terrenal. Fíjense que esto es algo que Dios no va a hacer por ti. Esto no es algo que tú puedes decir: Dios, que se muera lo terrenal en mí. No va a pasar. Tú tienes que hacerlo. Hay cosas que Dios va a hacer por ti, pero hay cosas que Dios nunca va a hacer por ti. Y las cosas que Dios nunca va a hacer por ti, las tienes que hacer tú. Y si no las haces tú, nunca van a pasar. Es el verbo transitivo del latín, mors, que significa muerte, y facio, que significa hacer. Hacer morir. Entonces preguntamos, ¿cómo podemos hacer morir lo terrenal en nosotros? La única manera de hacer morir lo terrenal en nosotros es con un esfuerzo de poder espiritual, consciente, para que le demos muerte al pecado que aún queda en nuestra carne. No es nosotros que somos nuevos en Cristo. Nuestro ser interior no tiene nada que ver con el pecado.
Nuestro ser interior es completamente perfecto, pero estamos viviendo en este cuerpo y en el cuerpo está el pecado, dice la Escritura. El día que salgamos de este cuerpo, una de las libertades que vamos a tener es que ya no tenemos que luchar más con la carne. Ya no tenemos que luchar más con el pecado que vive en nuestro cuerpo. Tenemos que someter la carne. Tenemos que subyugar la carne. Los apetitos corporales. Y vamos a usar cualquier medio que tengamos a nuestra disposición para hacerlo, incluyendo si tenemos que usar la abstinencia, si tenemos que usar rigurosas severidades con nosotros mismos, tenemos que hacerlo. A veces tenemos que mirarnos en el espejo y mirarnos a los ojos y darnos un tremendo regaño. Y decirnos de alma mía para adelante, a ver si aprendemos, ¿no? ¿Qué son los diferentes ejemplos que nos pone el apóstol Pablo de lo terrenal que hay que matar, que hay que dejar, que hay que hacer morir? Él habla de inmoralidad sexual. Pues esto se refiere a cualquier forma de pecado sexual e inmundicia. Pero también se traduce como impureza. Y este término va más allá de los actos mismos de conducta sexual, porque incluye también los pensamientos y las intenciones. El Señor Jesucristo dijo, ustedes saben que dicen que si tú cometes adulterio físicamente, yo les digo a ustedes que el que mira a una mujer, le dice a los hombres, con deseo en su corazón, ya cometió adulterio con ella en su corazón, sin llevar a cabo el acto. Bajas pasiones, deseo maligno, son términos similares que se refieren a la lujuria sexual. Nuestra sociedad está plagada de la sexualidad. Es como si eso fuera lo más importante y ese es, digamos, el cenit de toda la experiencia humana. Falso. La pasión es el lado físico de ese vicio. Y el deseo maligno es el lado mental de ese vicio. Pablo también menciona la avaricia, es decir, la codicia, a veces traducido también. ¿Qué quiere decir eso? Tener más. Quiero tener más. Con lo que tengo no es suficiente, quiero tener más. Es un deseo insaciable de ganar más y más y más. Especialmente de las cosas que están prohibidas. Dice Pablo, esto es idolatría. Pero si yo lo que estoy es trabajando, yo lo que quiero es hacer buen dinero, ¿cómo va a ser eso una idolatría? Bueno, cuando nos involucramos en la avaricia, cuando nos involucramos en la codicia, los pecados sexuales que Pablo ha catalogado, ¿ok? Todo eso no siguen los deseos de Dios, sino que siguen nuestros propios deseos y en esencia nos estamos adorando a nosotros mismos, lo cual es idolatría. Bueno, podemos hacerlo por mi familia, por esto, por tu futuro, para los hijos, para aquello, para lo otro. No hay nada malo con hacer dinero, ustedes saben que yo no tengo problema con eso. El problema es la avaricia, la codicia. Ganar dinero no es malo. Pero si eso yo lo hago de manera codiciosa y lo hago de manera avariciosa, entonces tengo que tomar nota de eso delante de Dios. La Biblia es clara y nos dice, miren, ustedes no necesitan y no debieran andar con la conducta anterior que ustedes tenían. ¿Por qué? Fácil. Primero, porque nos hemos despojado del viejo espíritu, del viejo ser, del viejo hombre, con sus obras. Ya no existe, ya se murió. Fue crucificado con Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora cuando resucitamos con Cristo, Dios nos dio un nuevo ser.
Así que si estamos en Cristo, somos una nueva creación. Por lo tanto, tenemos un nuevo yo. Tenemos un nuevo espíritu. Y ese espíritu interior no fue el resultado de la voluntad humana. Fue el resultado del Espíritu Santo de Dios. Y ese espíritu que el Espíritu Santo de Dios hizo nacer en nosotros no está corrupto por el pecado, ni está sujeto a la caída de Adán. Porque tenemos una nueva naturaleza, todavía tenemos, aunque tengamos la influencia de los hábitos del antiguo yo, que quedan grabados en nuestro disco duro acá en el cerebro, por el pecado que permanece en nuestro cuerpo físico. Así que el pecado en nuestra carne va a luchar continuamente con nuestra mente y va a buscar llevarnos cautivos otra vez al pecado. Esa no es la vieja persona que está en nosotros. Eso es toda la programación de la vieja persona que está grabada en el cerebro. Para eso Dios hubiese dicho quitarnos el cerebro también y poner un cerebro nuevo. Pero imagínate, si Dios hace eso, entonces tú no sabes ni quién tú eres, ni dónde naciste, o sea, no puedes borrar la experiencia de la vida. Además, Dios quiere que la tengas también. Así que es con lo que tenemos que lidiar. ¿Cuándo tenemos que lidiar con eso? Todos los días. No hay un solo día que no tengamos que luchar contra el pecado que está en nuestros cuerpos. Porque si le damos oportunidad al pecado en nuestras vidas, la carne va a tratar de dominar nuestras vidas otra vez. Y entonces no vamos a poder estar experimentando la vida victoriosa de Cristo en nosotros. Necesitamos caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu es caminar en comunión, en armonía con el Señor, renovando nuestra mente con la palabra de Dios y poniendo el enfoque de nuestra mente en las cosas de arriba, que son las cosas del Espíritu y no de la carne. La carne vive para el mundo, pero el Espíritu que Dios nos dio vive para Dios y para la eternidad. Necesitamos que el Espíritu Santo reine en nuestras vidas. La carne no tiene remedio. No tiene remedio. No hay esperanza para la carne. Dios no va a transformar ni va a cambiar la carne. Más bien la carne, en la medida que nos ponemos viejos, se pone peor. Se pone más rabiosa. Se pone más insistente. Pues recuerden lo que hemos dicho acerca de la carne, ¿verdad? Que es como la cebolla. Tiene muchas capas, apesta y te hace llorar. ¿Cuál es la única solución para la carne? La cruz. La cruz. Crucificarla. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, tome su cruz y sígame cada día. El verso 6 dice, a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. La ira de Dios es simplemente su reacción natural como Dios. Su reacción constante, su reacción invariable contra el pecado. ¿Quiénes son los rebeldes? Los incrédulos, que son portadores de la misma naturaleza y carácter de esa pecaminosidad rebelde y desobediente. El mundo ama al mundo, el mundo ama al pecado.
Y la ira de Dios en las Escrituras es una santa y justa indignación contra el pecado. Es el justo castigo de una ofensa o de un delito. El verso 7 dice, en ellas anduvieron también ustedes en otro tiempo cuando vivían entre ellos. Pasado, otro tiempo. ¿Cuándo fue eso? Antes de venir a Cristo. Antes de venir a Cristo, eso era normal, natural para nosotros. Ahora que estamos en Cristo, eso es anormal, no es natural, es antinatura, es antinatural. Porque el mundo, el pecado y lo que antes éramos no tiene nada que ver con lo que ahora somos. Ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús. Y lo que somos en Cristo no tiene nada que ver con corrupción, no tiene nada que ver con pecado, no tiene nada que ver con maldad, es completamente íntegro, justo. Completamente santo en el sentido de pureza total. Porque nuestra vida es Cristo Jesús. En el verso 8 dice, pero ahora dejen también todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras groseras de su boca. Dejar estas cosas. ¿Qué cosas? Estas cosas, las cosas terrenales. Las cosas que no tienen que ver con nosotros porque nosotros no somos de aquí. Estamos aquí, vivimos en la tierra, tenemos los pies puestos en la tierra y estamos conscientes de eso. No estamos fantaseando. Pero también tenemos una realidad y una realidad es que no somos de aquí. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos hijos de Dios. Somos la familia de Dios. Somos embajadores de Cristo aquí en esta tierra para llevar las buenas nuevas de salvación. Esta frase de dejar estas cosas es de una palabra griega que se usa para quitarse la ropa. Una persona se quita la ropa sucia, así como se quita la ropa sucia al final del día. Los creyentes deben desechar las prendas sucias de sus viejas y pecaminosas vidas, de todos esos hábitos que aprendimos y están grabados en nuestras mentes de la vieja naturaleza o del viejo hombre que ya se murió. Ira. Ira es una amargura profunda y ardiente en nuestra vida. Es la actitud de un corazón firme de una persona enojada. Si vives enojado, si vives enojada, eres una persona llena de ira. Porque a diferencia de la ira justa y firme de Dios, esa ira causada por el enojo es un estallido repentino de ira pecaminosa. Generalmente es una erupción que fluye en nosotros. El término malicia, del griego que denota el mal moral en general. Y aquí probablemente se está refiriendo al daño causado por las palabras malas. Palabras que no son edificantes. Palabras que siempre tienen el potencial o tienen la intención de a la persona que tú le dices las cosas es decrecerla, hacerla chiquita, hacerla imperfecta, hacerla horrible, para que entonces cuando todo el mundo sea un fracaso y todo el mundo sea horrible, según mi punto de vista, pensamiento, yo entonces así es que me siento bien. Me siento bien porque yo no soy como... Pero ya sabemos que en la Escritura algo así pasó. ¿Se acuerdan cuando el publicano y el fariseo fueron a orar al templo? Mientras el publicano decía, Señor, sé propicio a mí pecador,
El fariseo decía, yo te doy gracias porque hago esto, aquello, lo otro. Y porque no soy como este publicano. Si no vamos a edificar, mejor no hablemos. Si lo que vamos a estar siempre criticando a la gente, mejor ponte un zipper en la boca y no hagas nada, no digas nada. Es mejor no decir nada que decir algo y es una mala palabra, es una palabra grosera, porque la palabra grosera no significa simplemente las malas palabras que ya nosotros calificamos por malas palabras. ¿Ok? Y by the way, ¿quién determinó que esas eran malas palabras? El diccionario no lo determinó, fue la gente que dijo, esto es una mala palabra. Y como te voy a ofender con esto. Págata, ya, ahí está. Es una mala palabra. Es una grosería, es lo que es. Pero también es una grosería tratar de disminuirte en tu valía, disminuirte en tu capacidad. Y sobre todo entre hermanos en Cristo y en tu seno familiar, estropear a tus hijos, estropear a tu esposa, estropear a tu esposo con las palabras, no te va a salir bien, nunca. No lo vas a cambiar, lo vas a poner más rebelde todavía. Y te van a faltar el respeto, te van a decir, ¿qué respeto voy a tener yo por esta persona? Si esta persona está ciega, no sabe lo que ve y lo que hace es criticar y criticar, para entonces sentirse bien. Para que nadie pueda ver mis faltas, se las voy a señalar a todo el mundo. Así de esa manera todo el mundo se ocupa de las faltas de ellos, pero a mí no, a mí me dejan tranquilo. Yo no. Blasfemia. La traducción normal cuando esta palabra se refiere a Dios, la blasfemia contra Dios. Pero aquí, dado que se refiere a personas, se traduce mejor como calumnia, es decir, calumniar a la gente, levantar falsos testimonios de la gente. Pero cuando blasfemamos contra la gente, también blasfemamos contra Dios, porque Dios es el que nos creó. Y en adición ese Cristo fue el que murió por todos. Y por último, versos 9 y 10 dice, no se mientan los unos a los otros, porque se han despojado del viejo hombre con sus prácticas y se han vestido del nuevo, el cual se renueva para el pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y estas palabras son la base del mandamiento del verso 8. ¿Qué? Hay que dejar estas cosas, hay que dejar estas cosas. A morir lo terrenal. Porque el hombre viejo, ¿qué? Ya se murió. Entonces vamos a hacer morir también la memoria de ese viejo hombre y también la conducta pecaminosa de ese viejo hombre. Ese viejo hombre murió en Cristo y el hombre nuevo vive ahora en Cristo. Porque eso es el hecho de la nueva creación o de la regeneración. Así que nosotros como creyentes necesitamos desechar las obras pecaminosas resultantes y renovarnos continuamente en la semejanza a Cristo a la cual hemos sido llamados. El viejo yo está crucificado, muerto y desaparecido y ya no existe. Colosenses 3:10 dice que nos hemos revestido del nuevo yo que se renueva en conocimiento a la imagen de su creador. La única experiencia necesaria para que esto sea cierto sucedió hace 2000 años atrás, cuando Jesús murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Estábamos en Cristo cuando todo esto sucedió. Fuimos crucificados, fuimos muertos, fuimos enterrados y fuimos resucitados juntamente con Cristo a una nueva creación. Lo viejo se ha ido, lo nuevo está aquí. Tenemos que decirle a nuestra mente y a nuestra carne
que ya eso no tiene que ver con nosotros. No estamos diciendo que esto sea fácil de creer, pero considera algo. Considera esto. Si yo te pregunto, ¿crees que Jesús fue crucificado en la cruz por ti? ¿Qué tú vas a decir? Sí. Y si yo te pregunto, ¿y por qué tú crees eso? No estabas allí. No conoces a nadie que estuviera allí. Tal vez me responda, bueno, porque la palabra de Dios dice que eso es así. Y bueno, sería una respuesta correcta. Pues esa misma Biblia, esa misma palabra de Dios, dice que tu antiguo yo fue crucificado, fue enterrado y que fuiste resucitado como una nueva creación. Y tienes la misma prueba de eso que de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Porque la palabra de Dios así lo dice. Conclusión. Cristo es nuestra vida y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestros pensamientos deben enfocarse en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las cosas de arriba son las que satisfacen a la nueva vida que tenemos. Las cosas de la tierra satisfacen a nuestra carne. Muerte, conflicto, frustración. Y cuando nosotros quitamos nuestra mente de las cosas de arriba y las ponemos en las de la tierra, entonces nuestros viejos hábitos carnales aparecen. Pensábamos que ya se habían ido, no, ahí están de vuelta. Es nuestra responsabilidad, no la de Dios, hacer morir lo terrenal y afirmar nuestra vida celestial y con ella nuestra conducta en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, diáfana, no da lugar a cabos sueltos, no da lugar a pero, o, ¿qué pasa? Sí, no. Tu palabra es sí, sí, no, no. Así que, Señor, en esta mañana, usa una vez más tu gracia y tu misericordia para que tus hijos y tus hijas podamos comprender la magnitud a la vida a la cual tú nos has llamado. Y esa vida incluye una conducta que es la conducta de Cristo mismo en cada uno de nosotros. No tenemos que ser santos porque ya somos santos. Tú nos santificaste, pero sí tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo a lo que somos. Santos, sin manchas, delante de ti. Permite, Padre, que nuestra conducta cada día concuerde con lo que somos en ti. Gracias, Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo y nos vemos la próxima semana. Celebremos con la danza que se escuche.